Muy buenos días. Yo voy a hablarles sobre el efecto de la cirugía bariátrica en disfunción endotelial y aterosclerosis. Tenemos que, según la Organización Mundial de la Salud, vemos que hay un aumento en lo que es la obesidad desde 1975 y las estimaciones que se hacen es que existen más de 1.900 millones de adultos que tienen sobrepeso y más de 650 millones que tienen obesidad. La obesidad, como todos sabemos, hay una hipertrofia del tejido adiposo y en este tejido adiposo se producen muchas citoquinas inflamatorias que son parecidas a lo que es a las citocinas producidas por el endotelio vascular. Cuando haya un aumento en lo que es el tejido adiposo o en el crecimiento o en hipertrofia de se asocia con un estado inflamatorio de bajo grado que puede alterar la producción de estas citoquinas y esto favorece el daño a nivel del endotelio. Entonces tenemos que en la obesidad va a haber un aumento de lo que serían los macrófagos y el crecimiento de los adipocitos o el número de adipocitos, y tanto los macrófagos como los adipocitos tienen algunas funciones que son muy parecidas. En este caso, el aumento del tejido adiposo va a conducir a lo que sería una hipertrofia, conocido como una hipertrofia, y produce un aumento en lo que son las necesidades de oxigenación, lo que conduce a necrosis del tejido y a un estado proinflamatorio donde se van a producir o va a aumentar la secreción de ciertas citoquinas como es la interleucina 1 beta, 1,6, la lectina, el factor de crecimiento endotelial, la proteína C reactiva y las moléculas de adhesiones intracelular y las moléculas de adhesión intravascular. También va a haber en este estado proinflamatorio, va a haber una disminución de lo que sería el óxido nítrico, de la nipodectina, de la adiponectina, de la interleuquina 10 y de las prostaglandinas. Toda esta alteración va a conducir a lo que sería la disfunción endotelial porque aumentan los radicales libres de oxígeno o las especies reactivas de oxígeno, el angiotensinógeno y la adixina. Todo esto conduce a lo que sería desórdenes, a favorecer lo que será la presentación de desórdenes metabólicos, alterando lo que sería el metabolismo lipídico, el metabolismo de la glucosa, favoreciendo la resistencia a la insulina, la aparición de diabetes mellitus, hipertensión arterial, aterosclerosis y consiguiente daño del miocardio. Tenemos que el endotelio, por supuesto, al igual que la célula adiposa, ella tiene producen varias citoquinas muy parecidas o con efectos muy similares. En el caso del endotelio vamos a tener que él va a producir sustancias que van a favorecer lo que es la vasodilatación, sustancias antioxidantes, sustancias con efecto antitrombótico y sustancias que van a regular lo que es el tono vascular y vasomotor del músculo liso. Igualmente, su función principal es mantener, por supuesto, lo que es la producción del óxido nítrico para favorecer la vasodilatación y, en este caso, mantener lo que sería el tono vascular. Entonces vamos a tener que en la inflamación, en las células endoteliales, por supuesto, como ya les mencioné, va a haber un aumento en la producción de lo que son los factores proinflamatorios, ¿verdad? Lo que va a producir, como se muestra en esta gráfica, una alteración en lo que sería un desbalance entre lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción. Esto ocurre generalmente en lo que es el endotelio enfermo o en el endotelio donde existe ya, o que tiene ya disfunción, y si observamos un endotelio donde está conservada su función, un endotelio sano, vamos a ver que existe un equilibrio entre lo que son las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. Entonces vamos a tener que la obesidad va a producir una alteración a nivel endotelial, donde se van a afectar, por supuesto, la secreción de citoquinas y estas van a favorecer la vasoconstricción en el caso del endotelio enfermo. Entonces tenemos que el endotelio, como ya todos sabemos, es un órgano extenso que él tiene la capacidad de autorregenerarse y repararse por medio de lo que serían sus células progenitoras endoteliales, y se han hecho estudios donde infusiones con GLP-1 que se sintetizan en el endotelio vascular elevan la síntesis de óxido nítrico e inhiben la expresión de los factores de adhesión, que en este caso se traduce en una mejora de lo que sería la función del endotelio vascular.
Entonces, se ha visto que la actividad física con cambios en el estilo de vida, pérdida de peso que inducida por la dieta o tratamiento farmacológico que se utiliza en el caso de la dislipidemia y ahora el uso de la cirugía bariátrica, se ha visto que reduce el estado inflamatorio de los marcadores de la disfunción endotelial que generan lo que sería o que son generados en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cómo favorece la cirugía bariátrica la mejoría del endotelio y contribuye a estabilizar la placa, en este caso el proceso aterosclerótico? Bueno, todos sabemos que para que un paciente tenga criterios para cirugía bariátrica tiene que tener un índice de masa corporal que esté por encima de 40 kilogramos por metro cuadrado o que tenga un índice de masa mayor a 35, pero que tenga alguna comorbilidad asociada. Hoy en día esto se está convirtiendo en el tratamiento cada vez más frecuente y ha demostrado que es capaz de reducir la mortalidad total y el riesgo cardiovascular en los pacientes que han sido sometidos a ella. Esto se ha demostrado a través de varias publicaciones o estudios que se han venido realizando en el tiempo. Por ejemplo, efecto de la cirugía, aquí tengo un estudio donde el efecto de la cirugía bariátrica, cómo ha demostrado su efecto a nivel de lo que es la inflamación del endotelio y ha mejorado lo que es la parte de la aterosclerosis. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Fue demostrar cómo fue evaluar la función endotelial como mecanismos iniciales subyacentes de la aterosclerosis subclínica en pacientes con obesidad mórbida, con o sin ateroma después de la cirugía bariátrica. Entonces vamos a tener que este fue un estudio que se hizo en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Abreu de Vilanova. En este caso se seleccionaron 88 pacientes. Al final del estudio solamente completaron el estudio 66 pacientes con obesidad mórbida y se tomó en cuenta o fueron evaluados, por supuesto, antes de la cirugía bariátrica y se le hizo seguimiento de 6 a 12 meses. Estos pacientes se dividieron en dos grupos, un grupo de pacientes que tenían placas o ateromas y otro grupo que no tenía placas ni ateromas a nivel del endotelio vascular y estos ateromas o esta evaluación se hizo por medio de ecografía. Entonces vamos a tener que en este estudio se puede ver que los pacientes sin placa y se hizo una comparación entre los pacientes sin placa y los pacientes con placas de ateroma. En el caso de los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, el seguimiento a los 6 y a los 12 meses, se puede ver que hubo mejoría de lo que fue el peso al final en los 12 meses con respecto a los pacientes que tenían placa y los pacientes que no presentaban placas arteriales. O sea, hubo una mejoría en el peso, hubo una mejoría en lo que es el índice de masa corporal, y con respecto a las comorbilidades también se puede ver que hubo una reducción en lo que tuvo que ver con la hipertensión arterial, la dislipidemia y una mejoría en lo que tuvo que ver con la diabetes mellitus tipo 2. En este caso, los parámetros que ellos evaluaron o los parámetros que fueron evaluados en estos pacientes fueron los factores antiinflamatorios, como el factor de crecimiento plaquetario 21, la adiponectina, factores inflamatorios como la lectina, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento endotelial, la lipoproteína A y la proteína C reactiva. En ambos casos se vio que hubo mejoría de los marcadores proinflamatorios, en este caso, aunque en el caso de la proteína C reactiva, generalmente ella siempre va a tener o va a tardar en regresar o a mejorar en el caso de los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Con respecto a los marcadores inflamatorios, se puede ver cómo hubo una mejoría con respecto a la angiotensina en estos pacientes que tenían placas y a los pacientes que no tenían placas, que fueron comparados en el seguimiento de 6 a 12 meses, en el caso de la angiotensina, en el caso de la endotelina 1 y en el factor, en el caso del factor de crecimiento vascular. También vemos en el caso de las moléculas de adhesión de crecimiento, las moléculas de adhesión intracelular y las moléculas de adhesión vascular. Entonces, en este estudio se pudo concluir que la cirugía bariátrica podría prevenir o mejorar lo que sería la etapa de aterosclerosis en las primeras
mejorar la aterosclerosis en las primeras etapas, rompiendo lo que sería el desequilibrio que existe entre la inflamación y la disfunción endotelial. Entonces, vamos a ver que en este estudio los marcadores inflamatorios, por supuesto, tienen un papel crítico en lo que es el desarrollo de la placa, junto con el estudio de disfunción endotelial. Esto podría ser útil para evaluar la aterosclerosis temprana y su evolución después de la cirugía bariátrica. Con respecto a otros estudios que se han realizado, se ha investigado la función endotelial en pacientes obesos tratados con cirugía bariátrica y tratadas con, o se ha hecho una comparación con la cirugía bariátrica y los pacientes que han sido tratados con tratamiento nutricional médico. En este caso, se investigó o se hizo una comparación entre 17 pacientes con obesidad que fueron diagnosticados o tratados con cirugía bariátrica entre el año 2007 y el año 2012, y 18 pacientes que fueron asignados a recibir tratamiento nutricional médico. En este caso, se tomó un factor para evaluar la mejoría, en el caso de la disfunción endotelial, como fue la medición de el flujo de la arteria braquial y el grosor de la íntima carotidia. Se midió como un marcador de aterosclerosis subclínica en estos pacientes. ¿Qué se tomó en cuenta en estos pacientes? Tenemos que en el número de pacientes con cirugía bariátrica había un número de 17 pacientes y un número de 18 pacientes en los que fueron sometidos a tratamiento nutricional médico. Generalmente estos pacientes estaban comprendidos en edades 39 años, más o menos 10 años, y se tomó en cuenta la edad, si eran fumadores, diabéticos, hipertensión arterial, y en el caso de los participantes, si estaban tomando o no, si estaban recibiendo algún tratamiento con antidiabéticos orales o tratamientos con algún fármaco para la presión arterial. Okay, continuamos con la comparación que se hizo en este estudio con los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica y los pacientes que fueron sometidos a tratamiento nutricional. Vemos que el índice, hubo una mejoría en lo que tuvo que ver con lo que fue el índice de masa, el peso de los pacientes y una mejoría con respecto a los parámetros que fueron evaluados, presión arterial diastólica, como la glucosa, heridos, ácido úrico y lo que fue el grosor de la arteria, en el grosor de la arteria coronaria. Y hubo mejoría también en lo que tuvo que ver con la medición en la dilatación del flujo arterial, en este caso del flujo arterial braquial. Entonces, si comparamos la cirugía bariátrica frente a los pacientes que fueron sometidos a tratamiento nutricional, claramente se ve que hubo una mejoría de los marcadores. En este caso, en el marcador, cuando se midió el flujo de la arteria braquial, hubo una gran mejoría al final en los pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica, mientras que los pacientes que fueron sometidos a tratamiento nutricional realmente no hubo una mejoría en este caso. Con respecto a un estudio realizado para observar los efectos a nivel de lo que es la reducción del peso, comparándolo la función con la cirugía bariátrica, o sea, la morbilidad y mortalidad en estos pacientes, fue un estudio de 4 años. En este caso, el efecto a largo plazo de la pérdida de peso sobre los parámetros metabólicos se comparó la rigidez de las arterias en pacientes con obesidad mórbida que fueron sometidos a cirugía bariátrica a bandas gástricas ajustables. 48 pacientes fueron evaluados o fueron diagnosticados con obesidad mórbida a los que se le realizó la cirugía bariátrica, en este caso con banda gástrica ajustable entre el año 2009 y 2010 y que completaron un seguimiento de 4 años. Fueron tomados en cuenta las características antropométricas de los pacientes, en lo que tuvo que ver con el peso antes de someterse a la cirugía bariátrica, y se puede ver que hubo una mejoría considerable en lo que tiene que ver con el peso al año y a los 2 años y a los 4 años de seguimiento. Con respecto al índice de masa corporal, también se observa que hubo una mejoría a los 4 años de seguimiento con respecto al peso inicial en el estudio y con respecto a la circunferencia abdominal. Hubo mejoría también en el caso de la hemoglobina glicosilada, donde se evidencia que hubo una P que fue menor a 0.01. Entonces, si comparamos los pacientes, en este caso, que fueron sometidos a cirugía bariátrica,
vemos que a los 4 años de seguimiento de estos pacientes se evidencia una mejoría significativa de los parámetros estudiados. Si hacemos una comparación con lo que es los análisis de laboratorio y las características de estos grupos, donde fueron sometidos a cirugía laparoscópica con banda gástrica ajustable, vamos a tener la mejoría en los pacientes. Si se hace una comparación de los pacientes no diabéticos con los pacientes diabéticos, hubo una mejoría en lo que tiene que ver con el índice de masa corporal en el seguimiento de estos pacientes a los 4 años. También hubo mejoría en lo que tiene que ver con la circunferencia abdominal, con los niveles de glucosa en plasma en ayunas, con hemoglobina glicosilada. Por supuesto, se tradujo en una mejoría del índice de masa corporal y en los niveles de los factores inflamatorios en el caso de estos pacientes. Entonces, tenemos que se han hecho múltiples estudios donde se ha comparado la cirugía, el efecto de la cirugía bariátrica sobre el endotelio vascular y la producción de aterosclerosis, y se ha visto el resultado que ha sido beneficioso en el caso de los pacientes que se han sometido a este tipo de tratamiento, y todos sabemos que el manejo de la obesidad siempre va a ser un enfoque multidisciplinario, donde generalmente estos pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica tienen que reunir ciertas condiciones. Ya cuando se decide utilizar como tratamiento, se ha visto que ha sido eficaz para mejorar las complicaciones o las alteraciones metabólicas producidas en este caso por la obesidad. Se ha visto mejoría en lo que es la diabetes, mejoría en lo que serían los parámetros cardíacos, y ha demostrado que mejora el patrón inflamatorio también a nivel endotelial en los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Y tiene un efecto, por supuesto, positivo sobre el peso corporal y la mortalidad cardiovascular. Aunque para llegar a estas conclusiones se han evaluado pacientes, los seguimientos han sido cortos generalmente. Los efectos a largo plazo son los que generalmente evidencian efectos positivos en el caso de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica.